se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Señor Dios nuestro, Padre poderoso de la gloria, Señor del cielo y tierra y Señor de nuestras propias vidas, nuestro Creador, sustentador, regentor de nuestras almas y artífice de nuestra salvación, postrados ahora, Señor, lo que podemos hacerlo, y conectados contigo en cualquier posición que estemos en el momento presente, venimos ante su augusta presencia y acudimos por fe detrás del velo al lugar santísimo, implorando con mucha humildad que por los méritos de Cristo y su sangre preciosa y por su sacrificio expiatorio en el Calvario, que en aquella cruz que fue símbolo de liberación, tengas a bien recibirnos, oh Señor, y que por tu gracia y misericordia nuestros pecados sean perdonados. Si hay, Señor, cualquier mancha, cualquier situación que impida la conexión con el trono de la gracia, en este momento pedimos que nos perdones y que aceptes la intercesión de Cristo que dice: por mi sangre, Padre. Así es que recíbenos, Dios nuestro, y por favor, ten misericordia de nosotros, tus hijos. Vamos, Señor, a considerar otro tópico, sumando ya las ponencias bíblicas de ánimo, de exhortación que previamente otros expositores han hecho y los comentarios de los propios hermanos. Ahora queremos, Señor, continuar en comunión contigo. Y por favor, ven a iluminarnos y que la palabra divina pues caiga en buen terreno, que nuestros corazones estén fértiles a los fines de recibir la divina palabra para que produzca frutos en abundancia que redunden para vida eterna. Gloria tuya, Señor, edificación de nuestras vidas y también como motivación para hacer testimonio a aquellos que aún no te han conocido, para que podamos muy pronto ver, regresar a Cristo, nuestro amado Señor, en majestad y gloria. Oh, Señor, anhelamos la bendita esperanza, que eso sea posible en las vidas nuestras, si es tu voluntad. Así es que nos depositamos indivisamente, Señor, en tus manos, pidiendo iluminación y dirección en esta hora y bendición para cada hermano, cada hermana que está conectada ahora a través del recurso telefónico y unidos todos en cadena, clamando a ti, buscando tu presencia. Bendícenos, Señor. Hacemos esta plegaria conforme a su voluntad en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos amados y mis apreciadas hermanas también, quisiera considerar con ustedes en este momento un tópico que pienso que va a ser de edificación espiritual para todos nosotros. Mire, lo que vamos a hacer es una comparación sobre las similitudes del antiguo pueblo de Israel, el Israel antiguo, el Israel en los tiempos de Cristo, y el Israel también, por supuesto, en los tiempos del Antiguo Testamento, porque el Israel de los tiempos de Cristo no fue más que una extensión del pueblo de Israel que nació allá en el Antiguo Testamento de la simiente de Abraham, el patriarca. Una similitud de ese Israel antiguo con nosotros hoy, que de acuerdo a la palabra constituimos el Israel espiritual. Después de la muerte de Cristo, el Evangelio se difundió y pasamos todos nosotros a ser israelitas, no por carne o sangre, sino ya vinculados, unidos por la sangre de Cristo.
Comienzo haciéndoles dos preguntas. Bueno, obviamente si están en silencio no podrán contestármela audiblemente, pero pueden ustedes allí hacerse las preguntas o más bien las respuestas a estas preguntas. La pregunta número 1, ¿creemos nosotros de verdad? Oigan esto, hermanas y hermanos, creemos de verdad en ese texto conocidísimo que aparece en Hebreos capítulo 12, versículo 14 y que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. ¿Nosotros creemos eso? ¿Que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Creemos de verdad eso? ¿Sí o no? Si la respuesta que ustedes están dando en este momento, que creen que sin santidad nadie verá al Señor, y a esa pregunta contestaron sí, entonces contestaron acertadamente la parte primera de este quiz, de este examencito que consta solamente de 2 preguntas. Y la segunda pregunta está relacionada, vinculada con esta recién que hemos formulado. Dice la segunda pregunta: ¿creemos entonces que esa santidad, dependiendo de que si dijimos sí, que sin santidad nadie verá al Señor, creemos entonces que esa santidad es posible obtenerla sin Cristo? ¿Es posible llegar a ser santos y tener la santidad de que nos habla Hebreos 12:14 sin Cristo, alejados de Él? Bueno, si a esta segunda pregunta contestaron no, entonces esa es la respuesta correcta. Nosotros no podemos obtener la santidad alejados de la persona que provee santidad, que es Jesús. Dice Juan, capítulo 15, versículos 4 al 6, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Entonces, esto es Jesús hablando. Ustedes, vosotros, son los pámpanos o las ramas, dicho en nuestro lenguaje. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiere decir entonces que la Biblia es clara y categórica en que sin santidad nadie verá a Dios, pero al mismo tiempo que la santidad no puede lograrse porque ningún beneficio espiritual o de cualquier otra índole es posible obtenerlo separado de Jesús. Sencillamente el que no permanece en Jesús, como sigue diciendo el pasaje, es una rama que se desecha y se seca, es juntada, echada en el fuego y allí pues la quema. Entonces, con estas 2 preguntas contestadas y definidas, ¿qué pasó, hermanos amados, con el pueblo antiguo de Israel? Este pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. ¿Por qué fueron ellos entonces desechados como pueblo y la mayoría se perdió? ¿Por qué no pudieron ellos dar frutos? ¿Por qué no pudieron ellos obtener la santificación? ¿Por qué no se salvó Israel antiguo? ¿Por qué fueron desechados como nación? Bueno, realmente Israel antiguo, el Israel en los tiempos de Cristo, nunca genuinamente conoció a Jesús. Y eso también lo dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. La palabra refiere: en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció a él. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. La Biblia es clara que Israel no recibió a Cristo, no aceptó el Mesías, como decían los hebreos, el ungido, como decían los griegos, el Cristo, como nosotros decimos en español, no le recibieron. Y aunque ellos hacían alarde de su fe y de gran espiritualidad y religiosidad, decíanse ellos mismos ser del linaje de David, y bien decían, porque carnalmente lo eran, decían tener a Moisés como su gran profeta y a Abraham por padre carnal y a Dios mismo como su Padre celestial, y sin embargo, el Dios encarnado estuvo entre ellos y no le reconocieron. Jesús
les dijo a los fariseos de su tiempo que el padre de ellos realmente era el diablo. Yo quiero leer para ustedes esta referencia, porque lo que estamos tratando de mirar es dónde fallaron los israelitas en reconocer a Jesús. ¿Por qué no les reconocieron a pesar de hacer tanto portentos, milagros, acciones pues realmente asombrosas, prodigios? Caminó entre ellos, anduvo entre ellos, se relacionó con ellos, mostró la imagen del Padre entre ellos, vivió 33 años y medio entre ellos y sin embargo nunca le aceptaron, nunca le reconocieron. Y vamos a tomar esto como referencia porque este problema, este peligro, podríamos nosotros estarlo repitiendo sin tal vez darnos cuenta, haciendo una alusión a nuestra condición de creyentes, de religiosos, de que tenemos profeta en nuestro medio, que tenemos a una Elena White en la cual se manifestó el don de profecía en nuestro medio, que somos guardadores del sábado. Cuidadito, hermanos, si de alguna forma podríamos estar repitiendo esta misma acción del pueblo antiguo. Miren, por ejemplo, cómo lo refiere Juan, Cristo hablando en Juan capítulo 8, versículo 39, y de ahí saltamos al versículo 41 y finalmente el versículo 44. Esto es lo que dice la palabra inspirada, citamos en los versos ya referidos. Nuestro padre es Abraham, le dijeron. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Y entonces añadió Jesús, continuó diciéndoles, vosotros, ustedes, hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, le replicaron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación, haciendo una referencia indirecta a la condición para ellos dudosa del nacimiento de Jesús. Y continuaron refiriéndose a Jesús con sus argumentos y le dijeron, nosotros sí tenemos un Padre, que es Dios. Y Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido, el diablo, homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué les parece esto? Mientras ellos reclaman ser del linaje de la línea sanguínea de Abraham y tener a Dios también como Padre Celestial, Cristo les dice, no, ni una cosa ni la otra, ni sois hijos de Abraham, ni tampoco el Padre espiritual de ustedes es Dios. Ustedes realmente tienen un papá y el papá de ustedes se llama el diablo. Hermanos, qué palabra más directa, más dura para un grupo de hombres que iban los sábados a adorar a la sinagoga y que iban al templo de Jerusalén. Qué palabra más dura para un pueblo que continuaba con el ritual, con la liturgia, con el formato, con las prácticas de costumbres judaicas, que eran unos estrictos cumplidores del sistema judaico, de la religión judaica. Y de pronto Cristo les dice, nada que ver. El papá de ustedes, el padre de ustedes, es el diablo. Parece que a pesar de todo el ritual, de todos los dogmas y el conocimiento que tenían ellos como doctores de la ley, algunos fariseos, algunos eran los príncipes y los escribas, sacerdotes de la alta alcurnia, sin embargo, no habían conocido realmente quién estaba en medio de ellos. Y por lo tanto no podían tener salvación, porque después de todo, ¿qué es la salvación y en qué consiste la salvación? Bueno, Juan 17:3, ustedes conocen ese texto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Sin conocer al Dios verdadero y a Cristo, que es la personificación del Padre, en quien habita todos los elementos de la deidad, pues entonces ustedes no pueden tener salvación sin conocer al Padre, sin conocer al Hijo. Ahora, ¿cómo pudo Israel llegar a este punto de alejamiento de Dios? Al punto de que, al nivel de que no reconocieron a Dios caminando entre ellos. A los suyos vimos y los suyos no le reconocieron, a pesar de tantas manifestaciones, evidencias directas de su presencia, le mostró su carácter mesiánico en más de una manera. Por ejemplo, vamos a mirar algunas de las evidencias fortísimas registradas en la Biblia
por las cuales ellos con estas evidencias debieron saber quién era Cristo. Y sin embargo, ni siquiera con eso, hermanos, lo reconocieron. Pero esto lo estamos usando como punto referente, porque esas mismas razones están en nuestro medio hoy. Y si nosotros como ellos no aceptamos o no comprendemos esos elementos de revelación de Dios, tampoco vamos a conocer a Cristo en nuestro medio. Por ejemplo, miren esto. Los antiguos israelitas, y recuerden para los que han entrado ahora que lo que estamos haciendo es una referencia comparativa de por qué falló Israel en obtener la salvación, por qué fueron rechazados como pueblo, por qué no adquirieron el ideal para el cual fueron llamados para ser sacerdotes, representantes en el mundo, ser la luz del mundo, como teniendo todo este caudal de información, de conocimientos, de portentos, prodigios que se sucedían entre ellos, Cristo personificado, Dios personificado hecho hombre, caminando entre ellos, haciendo milagros, predicándole la poderosa palabra revelada que trajo el Señor mismo desde el cielo, y aún así no lo reconocieron. ¿Cómo es posible entonces que esto ocurriera? ¿Y qué peligro hay de que lo propio pueda ocurrir justamente con nosotros? Quiero revelarles ahora aquí esta información. Miren, por ejemplo, el Señor les pasó a los israelitas su palabra, ¿verdad? Ellos tenían la palabra escrita, la ley, que llamaban los israelitas la Torá, quiere decir la ley, los escritos de Moisés, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Y tenían ellos la Torá o la ley, y también tenían los profetas, como le llamaban al resto de los escritos bíblicos. Y es por eso que usted encuentra varias referencias bíblicas donde se mencionan versículos que dicen la ley y los profetas, o también la ley y el testimonio, como dice Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley. Testimonio es aquí la revelación de los profetas. O sea, testimonio equivale a los profetas. Por eso dice Isaías 8:20 también, a la ley y al testimonio. O sea, como digan la ley, refiriéndose a los primeros 5 de Moisés, y el testimonio, el resto, la otra porción de las Escrituras. Ese Antiguo Testamento ellos lo dividían entre ley y testimonio, entre ley y los profetas. Los escritos de Moisés y el resto de las Escrituras eran los profetas, o era el testimonio de los profetas. Así que ellos tenían esa revelación escrita, y toda esa información de la ley y los profetas, lo escrito por Moisés y lo escrito por los otros profetas, era una revelación acerca de Cristo. Dice la palabra que la palabra es la que da testimonio de mí. Ellas, las Escrituras, dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí. Así es que ellos tenían toda esa información, porque desde el principio, cuando el animalito fue muerto allá, cuando el pecado de la primera pareja, el Señor dice que tomó pieles de un animal sacrificado y los cubrió. Desde allí ya comenzaba el Evangelio, el protoevangelio allá en Génesis 3:15, cuando dice que el Señor pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, los descendientes. Esta crisis, esta guerra entre dos poderes antagónicos. Ellos tenían esa revelación de que vendría el Cristo salvífico, el Cristo para elaborar o completar el plan redentivo en su fase de la cruz y luego continuar con el proceso de la salvación. O sea que toda la Escritura dan testimonio de Cristo, y ellos tenían la Biblia en sus manos, que era el Antiguo Testamento. ¿Y cómo es que no descubrieron a Cristo allí? Si la Biblia era una revelación de Él, si la Biblia hablaba de Cristo. Pero no solamente eso, habían profecías específicas que referían a Jesús, y que también ellos lo tenían en los rollos que leían y que les eran accesibles a ellos, como Miqueas, por ejemplo. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Dice que Jesús vendría a nacer de Belén. Dice también el libro de Isaías también que el ministerio de Jesús incluiría liberar a los presos de su prisión, a traer libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Inclusive en un momento Lucas refiere, en Lucas 4:13 en adelante, me parece, donde Jesús dice que se le dio el rollo de las Escrituras para leer. Abre allí donde Isaías profetiza
el ministerio y la misión de Cristo, y al terminar, Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero aún así ellos seguían rechazando a Cristo, aunque la escritura era un testimonio viviente y fidedigno de él. Así es que lo primero que hicieron los israelitas para no conocer a Cristo, para no reconocerlo, y por lo tanto negarse la salvación, porque si usted rechaza la persona salvación, obviamente usted no puede tener salvación. Ya leímos el texto que dice que conocer al Padre y conocer al Hijo es la salvación. Esta es la vida eterna, conocer a Dios verdadero y a Cristo a quien ha enviado. O sea que rechazar a Cristo irremisiblemente quiere decir que usted se está cerrando la puerta de la salvación. Así es que lo primero que hacen los israelitas es rechazar la revelación escrita acerca de Jesús. Pero algo más, no aceptaron los judíos tampoco a Cristo porque ellos no entendieron, y este punto es también sumamente importante, mis amados, no entendieron el simbolismo de la administración de los sacerdotes en el santuario terrenal. O sea, ellos no captaron que esos corderos diarios en la mañana y en la tarde prefiguraban, era una sombra, un ejemplo, una parábola del Cristo que vendría más adelante, y que eso era simplemente un símbolo, que era un tipo de la realidad. Así es que cuando llegó la realidad Cristo en sí mismo, tampoco lo entendieron ni le creyeron al profeta Juan el Bautista, cuando señaló a Cristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios, indicando que ese era el verdadero Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la Torá, o sea, en los escritos de Moisés, se indicaba que el Cordero sería sin mancha y que se debía traer a la hora del sacrificio matutino y también a la hora del sacrificio vespertino. Mire, en la vida, ministerio y la muerte de Jesús se cumplieron todos estos símbolos. Voy a explicar un poquito más detallado para que capten lo que hemos tratado de decir. Mire, el santuario, como ustedes saben, estaba constituido por las tres partes clásicas que nosotros conocemos, a saber, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Eso lo conocemos. Pero la puerta que daba acceso al atrio conectaba con el campamento que estaba fuera de las dependencias del tabernáculo, la gran carpa movible que tenía una verja alrededor, y ahí en el patio era el atrio, por supuesto, pero había una puerta entonces que te llevaba fuera del atrio. ¿Qué había fuera del atrio? Estaba el campamento, donde 3 tribus en cada uno de los puntos cardinales estaba alrededor de la pared, de la verja o cerca que circundaba o que rodeaba el santuario. 3 tribus de cada lado. Ahora, afuera también del atrio, allá en el campamento, por supuesto estaban los animales. Los animales no vivían ni eran cuidados en el atrio, estaban afuera. Ese campamento donde estaba el pueblo representa justamente la obra que Cristo vino a hacer antes de entrar a padecer o entregar su vida en la cruz del Calvario, que representa el atrio. Lo que estamos queriendo decir es lo siguiente: el animalito que era traído al sacrificio de la mañana, que se hacían 2 sacrificios diarios de animalitos sin mancha, debían ser totalmente puros y sin mancha. Uno en la mañana, a lo que corresponde a nuestro calendario de hoy, u horario de hoy, las 9 de la mañana, y un segundo sacrificio llamado el sacrificio de la tarde, que se hacía a las 3. Ahora, ese animalito, como hemos dicho, se traía del campamento. Saben, hermanos, miren cómo se cumple el simbolismo aquí. Cristo Jesús vino del cielo a hacerse hombre y habitar entre nosotros, y habitó entre los hombres, habitó en el campamento, y vivió una vida sin mancha, inmaculada, sin pecado, totalmente perfecto, como debía ser el animalito que lo representaba y que también estaba en el campamento. Ahora, es interesante que el Señor es colgado en la cruz a la hora tercera, dice Marcos 15:25. Eso equivale justamente a las 9 a.m., las 9 de la mañana, precisamente en el momento en que se celebraba en el santuario terrenal el sacrificio matutino. Y el grito con el que entrega su espíritu ocurre en la hora novena,
ya que desde la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas. Y dice Mateo 27:46, que antes de la hora novena, el Señor allí expira y da el grito final con el cual entrega el Espíritu. ¿Saben a qué hora ocurre esto? A la hora novena, repetimos, que equivale a las 3 de la tarde. O sea, ese simbolismo de la hora de los sacrificios se cumple con el momento que Cristo crucificado, en el momento de su muerte, y Cristo viene desde el campamento, o sea, donde estaba la población viviendo, convive con ellos y es traído al atrio, entiéndase al Calvario en el caso de Jesús, y es también sin pecado, como lo era el corderito, que era traído sin pecado desde el campamento. Están mirando ustedes allí los símbolos. Sin embargo, a pesar de todo eso, el Señor Jesús cumplió todas las especificaciones que cumplía, que ordenaba el ritual, pero aún así no lo reconocieron. Inclusive mientras estaba en el campamento, viviendo con ellos, predicando entre ellos, haciendo milagros entre ellos, beneficiándolos, haciendo las sanaciones prodigiosas, en un momento también los alimentó, y toda esta suerte de eventos pues que denotaban que el Espíritu Santo moraba en él. Sin embargo, dice Juan 8:40 y también Juan 10:31 y 32, que más de una ocasión quisieron matarlo, en un momento quisieron apedrearlo, y él se desapareció entre medio de ellos, en otro momento quisieron despeñarlo desde un lugar alto. Así es que Cristo finalmente fue rechazado en su ministerio. No lo aceptaron en su ministerio. Recuerden que su ministerio representa el campamento, su obra en el ministerio, pero por supuesto tampoco aceptaron el lugar de sacrificio, quiere decir, tampoco aceptaron la administración de Cristo, su entrega en el atrio, porque el Calvario representa el atrio. Recuerden que en el atrio estaba el altar del sacrificio. Cuando Cristo va a la cruz, ese es el equivalente del altar del sacrificio. Allí era que los corderitos derramaban su sangre, era allí donde eran inmolados. Así que la cruz, el Calvario, es el equivalente del atrio. Y su vida santa y pía, de donde fue traído la cruz, representa el campamento, como el animalito era traído también del campamento dentro de la puerta al primer departamento, que es el atrio. Así que Cristo fue rechazado allí, y sin embargo, él no es aceptado a pesar de que cumplió las especificaciones del simbolismo, del ritualismo que se hacía en el santuario. Y Cristo moría por ellos y el mundo, y sin embargo, ellos prefirieron a un impostor, ellos prefirieron al asesino Barrabás, y de esta manera rechazaron a Jesús, tanto en el campamento, en donde vivió la vida pura, como también Cristo es rechazado en el atrio, en el lugar donde muere, porque en el momento en que Cristo muere, ellos no se identificaban con Jesús, y de que Cristo estaba muriendo por los pecados de ellos y por los pecados del mundo, nada que ver. Ellos veían allí a un impostor, ellos veían a uno allí en una condición que merecía estar uno peor que el asesino Barrabás. Y al rechazar a Jesús en esos dos lugares, tanto en el campamento como en el atrio, ay, hermanos, ¿qué creen ustedes? Estaban poniendo los cimientos. Se estaban preparando también para rechazar a Cristo. ¿Dónde creen ustedes? En el lugar santo. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 que luego que Jesús resucita de los muertos al tercer día, entonces a los 40 días, esto lo dice el libro de Hechos capítulo 1, a los 40 días Jesús lleva a los discípulos al monte de los olivos, y entonces Jesús asciende al cielo. Las referencias bíblicas abundantes señalan que cuando asciende al cielo, se sentó a la diestra del Padre en su trono. Ahora, ese trono donde Jesús asciende no es otra cosa que el santuario celestial. Y cuando Cristo es entronizado en el cielo, en su ascensión, y es recibido por las huestes celestiales con un canto hermosísimo, que es el que refiere Salmo 24, abrid puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es nuestro Rey de gloria. Ese lugar al cual él asciende, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, es el lugar santo, hermanos amados. Jesús no podía el atrio donde
tuvo en efecto la crucifixión, pasar directamente al lugar santísimo, porque eso rompería el orden que estaba prefigurado en el santuario terrenal. Ningún sacerdote iba directamente desde el atrio al lugar santísimo. Entraba todos los días al lugar santo y una vez al año, como saben ustedes, entraba al lugar santísimo detrás del segundo velo. Así es que lo hacía por orden. De igual manera, cuando Cristo asciende después de 40 días en la tierra a partir de su resurrección, donde va es al lugar santo. Esto repito que lo especifica la Biblia en Apocalipsis 4:5 y también en Apocalipsis 5:8, donde dice que el Hijo del Hombre está sentado o está de pie al lado del trono del anciano de días o el Padre, y en ese lugar donde está Cristo en el santuario en el cielo cuando asciende, allí está el candelabro con las lámparas ardientes y también está el altar de oro o de incienso. Si usted es conocedor del santuario y de los mobiliarios del santuario, sabrá que esos muebles donde aparece Cristo cuando sube al cielo, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 específicamente, pues esos muebles están en el lugar santo. Quiere decir que el lugar donde Jesús asciende es al lugar santo. Ahora, notemos qué pasa cuando más adelante ya Jesús en el cielo, ya Jesús entronizado en el cielo, el diácono Esteban, que había sido uno de los primeros creyentes, que está haciendo una obra majestuosa, que está poniendo a conmover al cetro mismo de Roma, y tiene muy preocupado también a los líderes judaicos que continuaban a pesar de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, continuaban con su ritual y con su formalismo de las maneras y de las costumbres, porque no entendieron realmente que Cristo había terminado con eso, porque ni siquiera creían en el mismo Cristo. Ahora, ¿saben ustedes, hermanos amados, que el primer mártir cristiano es Esteban precisamente? Y es interesante que en Hechos, el capítulo 7, yo les invito a que vayan a la Biblia y me acompañen, porque allí hay algo sumamente interesante. Lo que estoy tratando de mostrar con todo esto que estamos presentando es como el pueblo de Israel rechazó a Cristo en todos los departamentos. Primero dijimos que lo rechazó, haciendo un recuento en 30 segundos, lo rechazó en el campamento con su ministerio, no fue aceptado, lo quisieron matar en más de una ocasión en el campamento. Luego el cordero sin mancha es traído, como se hacía con el corderito en el ritual del santuario antiguo, y es traído al lugar de la expiación, o sea, al altar del sacrificio, que en el caso de Cristo es el Calvario. Allí lo crucifican con azotes, con tortura, con rechazo terrible, al punto de elegir o de preferir a un criminal, a Barrabás, en lugar de él. Le rechazan en el campamento, le rechazan también en el atrio. Pero Cristo también es rechazado en el lugar santo cuando sube. Y por eso es que le estoy ahora mencionando la referencia de Esteban. Cuando Esteban está dando el discurso, estoy leyendo en Hechos, capítulo 7, versículo 52. Esto es un fragmento de este discurso poderoso que aparece en una buena parte del capítulo 7. Dice Esteban en su predicación: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ustedes que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la obedecieron, no la guardasteis. Oyendo estas cosas, versículo 54, hermanos, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ahora, quiero detenerme aquí brevemente. Mientras Esteban le está dando un discurso poderoso y les está señalando sus errores, les está incriminando por haber sido autores de la muerte de Cristo, por haber negado a Cristo, por haberles rechazado en su mensaje, mientras Jesús ministraba y ejercía su ministerio en el campamento, por haberlo llevado al atrio, al altar de sacrificio, allí en el Calvario, rechazándolo por segunda vez allí. Y Esteban se los está enrostrando en la cara. Dice que ellos se enojaron, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero le permitieron seguir hablando. Aunque estaban inconformes, aunque no les estaba gustando el sermón, de todas maneras allí crujían los dientes, se miraban unos a otros, hacían señas con el rostro, estaban incómodos, estaban totalmente de una manera fuera de sí, pero le soportaron. Les toleraron, por decirlo de alguna manera. Ahora hubo un punto interesante
donde no toleraron a Esteban más. Y es cuando Esteban arriba a una parte de su sermón, en el versículo 55, y esto es lo que dice este hombre de Dios: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, atención, 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 vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, ¿qué versículo este? Este se parece a Apocalipsis 4:1, donde dice que se abrió una puerta en el cielo. Obviamente, cuando Cristo entró, la puerta del lugar santo. Y otra vez Esteban lo repite aquí. Dice que vio en el cielo, los ojos en el cielo, y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Dónde ocurre esto? Obviamente, en el lugar santo. La administración de Cristo en el lugar santo. Y esto sí que no lo soportaron. Dice el versículo 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, ahí se enfurecieron y comenzaron a clamar, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Lo que nos importa aquí en este momento enfatizar es, hermanos, que aquí se acabó el sermón. Ellos pudieron escuchar todo, y aunque estaban totalmente incómodos, molestos con la predicación del diácono Esteban, ungido por el Espíritu Santo, refiriéndoles cómo habían rechazado a Cristo, el culmen, la culminación, el clima, lo máximo, donde ellos no pudieron soportar más la predicación y el sermón de Esteban, es cuando le dice: veo el cielo abierto, se ha abierto una puerta en el cielo, y allá veo a Cristo en el trono de Dios, que es el santuario, y veo al Dios el Padre, y a la diestra del Dios Padre está Cristo al lado de él, presentando a Cristo como ministrando junto con el Padre en el lugar santo. Hermanos, ahí se acabó el sermón, porque ellos no soportaron el énfasis de Cristo en el santuario. Y ese rechazo de Esteban, que culminó con el apedreamiento, fue realmente un rechazo a la obra de Cristo en el lugar santo. Resumiendo, los israelitas, el pueblo hebreo, el pueblo judío de los tiempos de Cristo, rechazó a Jesús en el campamento, rechazó a Cristo en el atrio, porque le crucificaron en el atrio, que es lo que equivale al Calvario, y rechazaron la ministración de Cristo en el lugar santo. Ahora, interesante que otro aspecto de la nación hebraica también, donde ellos fallaron en reconocer a Cristo, es que al pueblo hebreo se le dieron 70 semanas de plazo para que abandonaran el pecado, se reconciliaran con Dios, volvieran a hacer las primeras obras. Y esa es la profecía más larga de tiempo que conocemos, como la profecía de los 2300 años, que está en Daniel 8:14, que se dice que hasta 2300 tardes y mañana, entiéndase días, llevado a término profético años. Pero que de esos 2300 días, de esa profecía grande, las primeras 70 semanas estaban dedicadas especialmente a que el pueblo de Israel volviera a amistarse con Dios y apartarse de toda su iniquidad, de toda su apostasía. De acuerdo al estudio bíblico y histórico, sabemos que este conteo es explicado en Daniel 9, 24 y 27, donde dice que estas 70 semanas, estos 490 años, que es el punto de partida de los 2300 días, comenzaron con el decreto de un rey persa en los días de los medos y los persas como monarcas del mundo, como los dueños del mundo, como el imperio dominante del mundo. Y ese decreto de Artajerjes está en el capítulo 7 de Esdras. Y de acuerdo a la historia y a los cómputos que están registrados en los libros y en los comentarios bíblicos, ocurrió en el 457. Y llegan estos 490 años. ¿Saben dónde, hermanos amados? El tiempo de plazo para la nación de Israel, justamente en el año 34, terminan los 70 años, las 70 semanas, los 490 años de plazo para el pueblo de Israel. Y en el año 34 fue precisamente donde ocurrió el apedreamiento de Esteban. O sea, que en el año 34 también acabó el plazo de ellos como nación.
y ahí entró el evangelio a los gentiles. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Que no entendieron la primera parte de la profecía. La primera parte de la profecía grande de los 2300 años, la primera parte correspondía al Israel antiguo, esos 490 años como punto de partida, el 457 antes de Cristo, y culmina en el año 34. No entendieron ellos esa profecía que tenía que ver con ellos y terminaron rechazando a Jesús en la persona de Esteban, el primer mártir, y lo apedrean. Con el apedreamiento de Esteban también termina su gracia. ¿Qué es lo que estamos queriendo enseñar con esto? Lo siguiente, hermanos amados, ellos tenían una primera parte de la profecía, 490 años, pero hemos dicho que la profecía es de 2300 años. Entonces, la otra segunda parte, ¿a quién se aplica? Ya respondieron, ¿verdad? Y pienso que están correctos. Sí, la primera parte de la profecía tuvo que ver con el pueblo de Israel antiguo. La segunda parte de la profecía, que se extiende hasta 1844 para que se cumplan los 2300 días, entonces los 2300 años, tiene entonces que ver con el Israel espiritual, justamente nosotros. De igual manera, si los judíos antiguos rechazaron a Jesús en el campamento, en el atrio y en el lugar santo, porque se taparon los oídos para que no se les hablara del santuario y de ver a Cristo ministrando en el lugar santo al lado del Padre, no quisieron saber nada del lugar santo, porque tampoco quisieron saber nada de atrio, porque tampoco quisieron saber nada del campamento. O sea, rechazaron a Jesús en esos lugares, pero también obviaron o se olvidaron de la profecía de los 2300 días, la parte que correspondía con ellos, a saber o entiéndase, los 490 años de plazo que se le dieron a los judíos. Ahora, hermanos amados, la segunda parte de la profecía de los 2300 días nos corresponde a nosotros. Y de igual forma, la otra parte del departamento que resta también nos corresponde a nosotros. Porque el santuario no terminaba en el lugar santo. Y hemos dicho que los judíos antiguos rechazaron a Cristo tanto en el campamento como en el atrio como en el lugar santo. Y entonces, ¿qué pasa después del lugar santo? ¿Cuál es el otro departamento detrás del segundo velo? Obviamente, el lugar santísimo. Y el pueblo de Israel moderno corre el peligro y el riesgo de, así como los judíos rechazaron a Cristo en los primeros 3 departamentos, nosotros está rechazando a Cristo ahora en el departamento detrás del velo y el último, que es el lugar santísimo. También corremos el riesgo de no entender la profecía de los 2300 días que nos corresponde a nosotros. Y así como ellos no entendieron la primera parte de la profecía, las 70 semanas o 490 años que tenía que ver con ellos para abandonar el pecado y para hacer todo tipo de arreglos espirituales, nosotros podríamos no estar entendiendo que ahora de igual forma estamos en el día antitípico de la expiación. Así como ellos tenían un día típico de la expiación, que era una vez al año, el día de la expiación nuestro comenzó en el 1844, que es a partir de esa fecha cuando Cristo comienza a ministrar en el departamento que nos concierne a nosotros, porque somos la generación del departamento de Cristo en el lugar santísimo. Todos nosotros que hemos nacido, porque nadie ha nacido antes de 1844, hemos nacido en el tiempo de la dispensación de Cristo en el lugar santísimo. Y como creyentes y miembros del Israel espiritual, a nosotros nos concierne ahora la obra de Cristo en el lugar santísimo. Nos corresponde ahora a nosotros saber qué hacer con esa segunda parte de la profecía de los 2300 días. Ya el Israel antiguo falló de manera miserable con el plazo que se les dio a ellos de 490 años, las 70 semanas. ¿Qué va a pasar con nosotros? Con el plazo de gracia que tenemos ahora, a partir de 1844. ¿Qué vamos a hacer ahora con el Cristo que no está ni en el campamento, ni en el atrio, ni en el lugar santo? El Israel antiguo falló en reconocer a Cristo en esos lugares. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Yo quisiera compartir brevemente una cita importantísima que nos debe poner a pensar.
Y esto es lo que dice Primeros Escritos, página 42. Vi que Jesús había cerrado ya la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Cristo ya no está en el lugar santo. Ya en el lugar santo Cristo fue rechazado por el Israel antiguo, como había sido también rechazado en el atrio porque no aceptaron su muerte. De hecho, fueron ellos los que lo crucificaron como un malvado, porque tampoco le aceptaron en el campamento. A pesar de que el profeta dijo, este es el Cordero, se los presento, no le aceptaron en ninguna parte. Hoy el Israel moderno estamos corriendo el riesgo de rechazar a Cristo y no seguirle por fe en el lugar santísimo donde Él está ministrando en estos momentos. Dice Primeros Escritos, página 43, atención, atención, atención. Los enemigos de la verdad presente han tratado de abrir la puerta del lugar santo, echando para atrás, que Jesús cerró, y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. ¿Quiénes, hermanos, quieren abrir la puerta del lugar santo y cerrarla del lugar santísimo? Repito, los enemigos de la verdad presente. Atención, esto no lo estoy diciendo yo, esto es parte de la cita. Repito la fuente, Primeros Escritos, página 43, dice que los enemigos de la verdad presente quieren abandonar el lugar santísimo, cerrar la puerta y forzar la puerta de entrada del lugar santo donde ya Jesús no ministra. Repito textualmente, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió. Hermanos amados, ¿qué está pasando con el Israel espiritual hoy día? No más escuche esta segunda cita. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel cuando llegó en 1844. Pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. ¿Saben qué quiere decir esto? Que aceptaron gustosamente en 1844 simplemente la parte del plan salvífico de Cristo que tenía que ver con el atrio. Dice que aceptaron gustosamente la cruz. Inclusive que cuando cuando escuchaban la historia de Cristo muriendo en la cruz, dice que derramaban lágrimas. Pero cuando les llegó el mensaje de las buenas nuevas de su segunda venida, entonces lo rechazaron. Porque querían permanecer viviendo el evangelio de la cruz, viviendo circunscritos o relegados solamente al atrio y al lugar santo, y no quisieron avanzar. Y esto es un peligro donde quiera, hermano, que se le ubique. Esta teología es peligrosa, la teología de no avanzar detrás del velo, de hacer un evangelio mutilado o amputado. La cruz, hermosísima, por supuesto, hermanos amados, pero en el lugar santísimo está la cruz representada. ¿Por qué razón? Si conocemos la historia de Yom Kippur, sabemos que el sumo sacerdote asperjaba o rociaba encima del arca la sangre de allá del atrio. O sea, el atrio es representado a través de la sangre y Cristo está con sus manos ensangrentadas y la presenta al Padre en el lugar santísimo y dice, Padre, mi sangre. Oh, hermanos, el Calvario siempre tiene vigencia. La cruz es la base sobre la cual están cimentadas todas nuestras demás creencias. Pero nosotros tenemos que entender que en las dispensaciones cristianas el avance del tiempo implica ministración de Cristo en más de un departamento. Cristo vino a vivir una vida pía y santa, como el corderito también estaba allá en el campamento, sin pecado, sin mancha y sin mácula. Pero llegado el momento del sacrificio, el corderito era traído al atrio para el sacrificio, y eso fue lo que ocurrió cuando Cristo vino a el atrio a dar su vida, que está representado por el Calvario, pero luego ascendió al cielo a ejercer la primera administración en el lugar santo, y también eso cumplió un rol en la profecía. Desde 1844, su pueblo le ha seguido por fe, y ahora detrás del segundo velo está siguiéndole en el lugar santísimo. Dice el Apocalipsis que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Y si Cristo está ahora en el lugar santísimo, entonces ¿dónde deben estar los fieles? Si le seguimos por donde quiera que va.
Por eso comenzaba primero con la pregunta, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿dónde está el Señor para otorgarnos y darnos santidad? Porque separados de Él no podemos tener esa santidad. ¿Entienden lo que estamos queriendo decir? Ahora, miren nomás esta cita. Si las anteriores fueron contundentes y poderosas, yo quiero, hermanos y hermanas, que usted anote primeros escritos, páginas 260 y 261. Primeros escritos, páginas 270 y 271. Vi que así como los judíos, miren la relación, por eso estoy diciendo las similitudes en Israel antiguo con nosotros. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, oiga, las iglesias nominales hoy han crucificado estos mensajes que se encuentran en el lugar santísimo y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al lugar santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Y ahora oigan, como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó, y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos y obra con ellos con poder, les da sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. Sin embargo, dice que están adorando en el departamento equivocado, en el departamento que Jesús abandonó. Hermano amado, si usted y yo por fe no entramos al lugar santísimo, esta cita dice que estamos adorando en el lugar que Jesús abandonó, que es el departamento equivocado, al departamento que Jesús abandonó, y los que hacen oraciones allí, dice la cita, sus oraciones son inútiles. Repito la fuente, primeros escritos 260 y 261. Si usted no ha entrado al lugar santísimo, sus oraciones son inútiles porque está adorando en el departamento que Jesús abandonó. Usted está en el departamento equivocado y por lo tanto, aunque hayan prodigios, aunque haya poder, aunque haya señales, dice que realmente Satanás es que está conduciendo esa obra. Por eso también en la página de primeros escritos, que por razones de tiempo no voy a abundar en ella, 260 y 261, dice que un grupo de creyentes estaba en el lugar santísimo. Ustedes pueden leer esa referencia a la cual me estoy haciendo eco, que Jesús estaba orando y estaba ministrando en el lugar santísimo, y el grupo de sus siervos en el lugar santísimo estaba orando y le decían: Padre, danos tu espíritu. Y entonces el Señor le daba su espíritu. Pero había un grupo que no quiso entrar, o que se había devuelto y estaba en el lugar santo, y decían: Padre, danos tu espíritu. Y dice la cita que quien soplaba era Satanás, y ellos entendían que era la respuesta de Dios a sus oraciones: danos tu espíritu, pero que era un espíritu engañoso. Les daba poder, les daba, los hacía sentir bien, pero no tenían realmente el amor que refleja a Dios, y por lo tanto estaban engañados. Hermanos queridos, queremos sencillamente en conclusión decirles que nosotros como pueblo israelita moderno podríamos estar repitiendo el rechazo a Cristo como el pueblo judío cometió el pecado imperdonable, desoyendo la invitación del Señor, y insultaron al príncipe de la vida y prefirieron a Barrabás, y por ende prefirieron estar en la sinagoga de Satanás. Creían que estaban haciendo una adoración al Dios del cielo porque tenían a Abraham, tenían a Moisés, tenían a los profetas y guardaban el sábado. Pero realmente rechazaron a Cristo en sus departamentos que le correspondía a ellos, el campamento hacia el lugar santo. No entendieron la profecía que tenía que ver con ellos. Hoy el pueblo de Dios no quiere que se le hable del lugar santísimo, e igual que los que rechazaron a Jesús en el lugar santo, cuando se menciona que Jesús está ministrando en el lugar santísimo, igual que como le hicieron aquellos hombres cuando Esteban se lo dijo, se tapan los oídos. Eso nada que ver, no quiero que se predique eso, porque eso ahuyenta las visitas, o eso no sé qué cosa, ponen toda suerte de excusas, se tapan los oídos, aunque no sea poniéndose las manos en sus oídos, rechazan el mensaje que equivale a taparse los oídos, porque no quieren saber, no quieren escuchar
que Cristo está ya ministrando la última etapa en el lugar santísimo, que es el departamento que nos corresponde a nosotros. Y esta parte de los 2300 días, después de 1844, donde terminó en adelante, esa parte, al terminarse los 2300 días, es la que nos corresponde a nosotros como pueblo cuando el santuario es purificado. En el lugar santísimo, detrás del segundo velo, es, hermano, donde se encuentra el reavivamiento y la reforma. Allí el que entra se encuentra con la Shekinah, la presencia de Dios, y nadie puede seguir igual después de estar en presencia por fe de la Shekinah. Tiene que cambiar sus gustos, necesariamente cambia sus hábitos, su manera de pensar, su manera de ver la vida, su manera de enfocar la obra misionera, su conciencia en la profecía, porque ve allí 2 tablas de la ley, reflejo del carácter de Dios, la ley que el mundo ha abandonado. Y ve allí el mandamiento que habrá de ser controversia en la parte final. Es tan importante esta etapa de la historia humana, que los 2 querubines miren hacia abajo viendo la reacción del mundo hacia esa santa ley y cubren sus alas en señal de adoración irreverente ante los portentosos eventos que representa el estar allí. Eso implica, hermanos queridos, que el que está en el lugar santísimo está en conexión con el mensaje distintivo. De allí emana la adoración pura y verdadera. De allí nace el concepto de que la hora del juicio ha comenzado, el Evangelio número 1. El mensaje de los 3 ángeles, el número 1. Allí está la reforma por salud, por supuesto. Allí está la clarividencia en el sentido de cuál es la condición de la persona cuando muere. Porque solamente el Señor da vida, como lo dio a la vara de Aarón. Solamente Él puede hacer que el maná permanezca aún sin tener fuente de vida, sin corroerse. Dios es autor y fuente de vida. Las doctrinas distintivas están allí. Ahí está el sábado que representa el sello de Dios en oposición a la marca de la bestia. ¿Dónde sino en el lugar santísimo, hermanos queridos, están esas verdades distintivas? ¿Por qué no se predican? Porque estamos negando al Señor de la gloria al no entrar al lugar santísimo por fe. Al permanecer en el departamento equivocado, no estamos mirando la doctrina distintiva y estamos adorando, creyendo, comportándonos, teniendo la doctrina y la teología de las iglesias caídas que conforman Babilonia. Y si no entramos detrás del velo, nosotros seremos contados como las iglesias caídas, porque cuando pidan, Padre, danos la lluvia tardía, Padre, danos tu espíritu, otro es el que va a soplar, porque usted no le está pidiendo al Dios que está en el lugar santísimo y a su Hijo que está a la diestra, ministrando por su pueblo remanente en esta hora. Oh, hermano, haga sus arreglos para entender y saber que el reavivamiento y la reforma están en el lugar santísimo. Allí es que está la presencia del Padre, allí está el poder del Espíritu, desde allí se manda la lluvia tardía. Si hacemos un estudio, miramos que en Pentecostés la lluvia temprana cayó o vino desde el lugar santo, donde dice que allí los 7 espíritus que están por toda la tierra fue enviada desde el trono que tenía el Padre en ese momento ministrando junto con el Hijo en el lugar santo. Esta vez la lluvia tardía viene desde el lugar santísimo. Y si usted no está en el lugar santísimo, no podrá hacer recepción, no podrá ser receptivo, no podrá ser usted una fuente o más bien un canal a través del cual puedan fluir esas divinas bendiciones. Hay que entrar por fe al lugar santísimo. Cuando usted lo haga, usted comenzará a tener cambios en todo lo que respecta a su manera de ser, de pensar, moda, alimentación, reforma pro salud en todos los sentidos, obediencia a las leyes de la salud, que es una parte importante. El brazo derecho del tercer ángel, dice la sierva de Dios, comenzará a darle vigencia al espíritu de profecía, su pensar, su andar, sus actitudes, su vida devocional, la pasión por las almas, su entrega, su conciencia y noción del tiempo que estamos viviendo. Tendrá un sentido de urgencia del tiempo que estamos viviendo, podrá entender las profecías, que dice que si no se vive de buena por salud, no se entiende las profecías, que bueno para los ministros, página 114. Tendrá usted una experiencia única, la experiencia de Pentecostés, la experiencia del lugar santísimo. Evitemos cometer los errores que cometió el pueblo de Israel. Ahora, la parte de la profecía que tiene que ver con Jesús entrando a ministrar al final de los 2300 días, esa tiene ahora que ver con el Israel espiritual que somos nosotros. Nosotros somos el pueblo en juicio o juicio juzgado, o pueblo juzgado, que es lo que quiere decir
la Odisea, pueblo en juicio o pueblo juzgado. Por lo tanto, así como ellos fallaron en reconocer a Cristo y les rechazaron en todos estos departamentos, si nosotros no vamos detrás del velo, cometeríamos por lo tanto los mismísimos errores y obviamente las mismas consecuencias. Fueron rechazados como nación y la mayoría de ellos se perdió. Pero hermano y hermana, a cierre, esa no tiene que ser tu experiencia, esa no tiene que ser mi experiencia, esa no tiene ni debe ser nuestra experiencia. Tenemos ahora la oportunidad de resarcirnos con la gracia y el poder habilitador del Espíritu Santo. Es la oportunidad para hacer los ajustes y los arreglos para que el Señor nos reciba. Él está con los brazos abiertos y sigue tocando allí la puerta de nuestro corazón. Y si aceptamos, por supuesto, que el mercader divino pueda hacer las correcciones en nuestras vidas, si aceptamos el consejo del testigo fiel y verdadero, entonces estaremos en paz con él. Y por supuesto que seremos instrumentos para la proclama final con poder del mensaje final en fuerte pregón hasta que la tierra sea iluminada con su gloria. Muchas cosas están pasando, por lo tanto la amonestación final es Israel, y porque todo esto ha de acontecer, alístate para el encuentro con tu Dios. Maranata, Cristo ya viene. Pastor.